Tendría mucho sentido. Gracias. Ahora el señor Mayer. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante, a través de los instrumentos que tenemos en Europa, es decir, el diálogo político, la cooperación, la propia Eurolat, fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. La tutela judicial de las víctimas de derechos humanos es fundamental, aunque es difícil a veces. En el caso de España, el juez Baltasar Garzón, que creo que es conocido, se va a sentar en el banquillo precisamente por intentar investigar los crímenes del franquismo, que, por cierto, es curioso en la jurisprudencia que en Argentina no prescriban, pero en España sí. Y, por lo tanto, en esta tutela judicial es poco todo lo que se hace. Y a mí me parece muy importante desde Europa que podamos contribuir al fortalecimiento de este sistema interamericano de justicia. Yo quería hacer una primera pregunta porque me interesa mucho, toda vez que el actual sistema interamericano depende de la OEA, de la nueva estructura de la CELAC, la nueva estructura que acaba de nacer este año y que parece que va a superar la estructura de la OEA con la participación de Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar y cómo está pensado lo que significa este sistema interamericano? ¿Cómo va a depender, o si se está ya trabajando para que efectivamente se incorpore o se sustituya por la nueva organización de integración regional como es la CELAC? A mí me parece muy importante todos los testimonios que ustedes han venido a dar. Yo hubiese hecho una muestra distinta, ¿no? Porque de todas las víctimas de desapariciones, torturas, asesinados, me parece que se traiga el caso de esta persona, que es un cargo público de Venezuela, que me parece muy legítimo, o es un poco chocante, ¿no? Es un poco chocante. Es un debate sobre si efectivamente, desde el punto de vista judicial, se le ha hurtado sus derechos políticos o no. Es un debate importante. Pero es que no hay otros casos de derechos humanos, de violaciones en Latinoamérica. No hay. Asesinados, desaparecidos, golpistas. Mi primera pregunta es al primer interviniente es si en el caso de Honduras hay procedimiento abierto de investigación para depurar la responsabilidad de los golpistas. Si hay. Y por lo tanto me gustaría conocer ese dato concreto. En relación al testimonio del señor Sánchez Falcón. Bueno, mire usted, en Venezuela, que yo sepa, usted me puede desmentir, la vía de la inhabilitación ha afectado a 600 funcionarios, de los cuales el 47,60% pertenecen a la oposición y el 52,40% a personas relacionadas con el Gobierno. Por lo tanto, bueno, parece con estos datos que está claro que no hay un partidismo o una dirección partidaria a la hora de la inhabilitación. Su representado, el señor López Mendoza, fue inhabilitado por hechos concretos. Por hechos concretos. Aparte de su opción política, que es muy legítima, él suscribió el golpe de Estado del 2002, un dato a tener en cuenta. En fin, en la política esto es importante, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un golpista. Pero lo más importante y relevante que afecta al caso es que fue inhabilitado por una apropiación indebida de 60 millones de bolívares, a la empresa pública de Petróleos de Venezuela y por unas irregularidades, siendo alcalde del municipio de Chacao, del presupuesto. No es cualquier cosa. Y la justicia y la administración tienen que perseguir estos hechos fraudulentos que atentan con el principio del buen gobierno de cualquier representante público. Pero a lo que voy es que efectivamente ayer esta persona decidió no presentarse. Ya sabe usted mejor que yo cómo está la oposición en Venezuela, que no se ponen de acuerdo, en fin, una lucha que no hay manera de ponerlos de acuerdo, etcétera, ¿no? En fin, es un problema. Pero lo cierto y verdad es que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha dejado muy claro que tiene todos sus derechos políticos. Todos. Puede votar
y puede ser elegido. Por lo tanto, el debate no es ese. Por eso dice que la sentencia es inejecutable, porque es que la sentencia de la Corte lo que plantea es que se le restituyan sus derechos políticos. Pero esta persona puede presentarse a las elecciones. Puede. Aunque él no quiere, pero puede. Y, por lo tanto, a mí me parece que en este caso concreto, hombre, no está en juego los derechos políticos. No está en juego los derechos políticos. Se puede presentar y el debate se podría producir en el caso que fuera electo. Pero tampoco es el caso, porque no se va a presentar. En su caso tampoco se va a presentar. En fin, a mí me parece, en todo caso, que salvo esta pequeña anécdota, yo creo que lo fundamental para mí es la necesidad de apoyar con nuestros instrumentos europeos, a través de la cooperación, el diálogo político y la propia Eurolat, que podríamos hacer un espacio, abrir un espacio de debate sobre los legisladores de allí y de aquí, para ver cómo podemos encontrar que se fortalezcan estos instrumentos en el sentido de la tutela judicial a las víctimas de derechos humanos. Muchas gracias.